que habían hecho con el dinero que era de él. Entonces, nos toca que cosechar, pero también nos toca que administrar los recursos del Señor. Y en casa tenemos que ser buenos administradores. Este tema que voy a entrar hoy a tratar de hablar involucra tu vida espiritual, pero también te lleva al campo de las acciones que tomas con tu vida. Es decir, yo creo que es una palabra muy, muy importante. Entonces, le voy a dar el primer texto. Vamos a ver, déjeme ver aquí si logro hacer algo. Está mejor así. Muy bien. Está diciendo en Isaías 55:10, como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelve allá sino después de empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar. Ahora, ¿qué es lo que está mojando? La tierra. ¿Qué es lo que está fecundando? Definitivamente la semilla que va a germinar. Y luego dice para que dé semilla al sembrador. Entonces aquí hay un proceso doble, un proceso del que necesita semilla para trabajar y un proceso de aquel que ya tiene la cosecha, que es el pan. Es decir, el pan ya es resultado de una cosecha de trigo. Entonces, básicamente, el que puede darnos la semilla para dárselas a ustedes, o es decir, la palabra para dárselas a ustedes, es el Señor. Y su proceso es tener pan, no solo, ¿cómo dice el versículo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, del corazón de Dios. Entonces aquí hubo un cambio. Resulta que lo que está cambiando es lo que es en sí el pan natural al pan espiritual. Entonces básicamente me toca que ajustar en un tema muy, muy interesante, porque entonces si se necesita lluvia y la nieve, que es otra manera de regar la tierra, que es la lluvia. Si la semilla se tiene, es decir, está cayendo agua, pero ¿quién necesita agua? La tierra. ¿Para qué? Para que la semilla que tiene produzca. Entonces usted podría ponerle, bueno, podrían ser bendiciones, podría ser el mover espiritual, lo que está activando la semilla. Es decir, que la palabra sin espíritu mata, pero si tiene espíritu da vida. Y resulta que la semilla en sí tiene un motor genético interno. Es decir, que tiene un sistema reproductivo, tal vez usted lo indaga, pero cada semilla tiene su propio motor y que sabe que ya estando en tierra, y eso, es decir, sería el consciente de la semilla que tiene que producir. Entonces nosotros necesitamos que la palabra que Dios está depositando en nosotros no solamente venga al oído, sino que produzca. Entonces sería el punto: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la palabra o con la enseñanza que Dios nos da? Entonces nos toca más bien ser personas diligentes. Mire, qué bueno que usted apunte, qué bueno, y lo felicito si lo hace, porque de lo contrario este mensaje de aquí a 2 días se desapareció. ¿Por qué? Porque la persona tiende a retener parte, pero luego borra. Es decir, hay personas que de aquí a 2, 3 días ni saben que comieron, que desayunaron hace 2, 3 días, se les olvidó. Entonces, pero por eso nosotros tenemos que ser buenos recolectadores de semilla. Es decir, mi cosecha es la palabra que yo he recogido y la tengo. Entonces, básicamente una persona debe de manejar la doctrina, debe de manejar los puntos básicos de la doctrina y tener las bases. Y esa es parte de una cosecha, es decir, estar doctrinado. Nos toca que nosotros que manejar esto, porque mire, quizás usted tiene una mente fotográfica usted, pero algunos no.
Algunos cuando tiran foto, el negativo no les agarra nada. Entonces, más bien, hay que escribir. Hay que escribir. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, viene Dios y me va a bendecir. Ahora, definitivamente, yo necesito el logos. ¿Qué es el logos? El conocimiento de la palabra. Para que luego venga el rema. ¿Y qué es el rema? Que la palabra cogió vida y en un momento dice, Dios me habló, Dios dice esto. Porque entendemos ya que la palabra está dirigida específicamente, aunque se haya escrito mucho tiempo, pero es una palabra que el Espíritu Santo está trayendo en el momento. Bueno, entonces, necesitamos decir, mire, un predicador que no reciba el rema de Dios, definitivamente, si es predicador, necesita el rema. Es decir, una persona sin revelación es religioso. Es decir, una palabra sin revelación es religión. Y nosotros no tenemos una religión, sino una relación. Dios vive hoy. Es decir, Él envía la palabra, Él envía el rema de su palabra. Entonces nos toca a nosotros que trabajar con eso. Ahora, vean lo que poco a poco voy a ir entrando en esto. Muy, muy interesante. Muy bien. Dice acá algo tan interesante. Isaías 55:11 sigue diciendo, está hablando, así será mi palabra. Y está relacionando el versículo anterior. Dice, así será mi palabra. Una vez salida de mi boca, no volverá vacía o sin fruto. Entonces nosotros tenemos que tener los frutos. ¿De qué? De la palabra. Es decir que como consecuencia de la palabra, yo tengo que dar buenos frutos. El que está en él da fruto y fruto en abundancia. Entonces quiere decir que nuestra vida, después de tener algunos años en el Señor, tiene que tener cambios radicales. Uno tiene que tener un compromiso de buen bodeguero, de buen almacenaje, es decir, guardar la palabra. Fíjese que yo le cuento algo. Hace tiempo el Señor me preguntó en una visión. Me empezó a dar cuestiones en relación a de mi persona. Y me dijo, ¿dónde está la palabra que te he dado? Porque yo predicaba un telegrama en mis notitas y de ahí, mensaje tirado. Apuntaba mis notas y después de que predicaba, él lo botaba. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que del hombre saca cosas del cofre, cosas viejas y cosas nuevas. Entonces las cosas viejas son las cosas que Dios te ha dado, que te las dio. Entonces, aún como uno como predicador tiene que también, predicadores, ¿dónde están los temas que han predicado? ¿O solo los lanzaron y los votaron? Le hago la pregunta que me hizo el Señor a mí. Es decir, es mi cosecha, la cosecha del pan, la cosecha del trigo. Entonces, usted tiene que tener su archivo de lo que ha predicado. Cosas viejas y lo que le está revelando Dios. ¿Alguien dice amén todavía hasta ahora? Entonces, buenos administradores, mire, aquí la cosecha, resulta que la cosecha, el resultado de la cosecha es el trigo que he recogido. Y el trigo que he recogido es la palabra que han depositado en mí. Y esa palabra que han depositado en mí pueden haber enseñanzas, doctrina, mensajes devocionales, lo que el Señor nos ha dado. Entonces, sus apuntes, fulano de tal mensaje, fulano de tal mensaje. Pero qué importante recoger espigas. Porque resulta que la palabra, ¿de quién es? ¿Es propiedad de una persona o es propiedad de Dios? Perdón, ¿de propiedad de quién es? Entonces, si Dios le dio una enseñanza a través de alguien, esa palabra no es del que la predicó. Esa palabra es de Dios. Y en un momento esa palabra te puede servir para tú hablar algo en el momento específico que el Señor te lo pide.
Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces nos toca que recoger la palabra. Ahora, entonces, dice aquí, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Entonces tiene que tener un producto, tiene que tener una cosecha, tiene que tener un fruto. El fruto es la cosecha de una siembra. Y está hablando de la palabra, sino que va a obrar todo aquello por lo que yo quiero y ejecutará. ¿Qué va a hacer? Felizmente aquellas cosas a que yo la envié. Entonces la palabra de Dios va a cumplir el propósito por lo cual Él la envía. Entonces nosotros tenemos que ser la buena tierra que produce. Que Dios da la palabra, nosotros la tomamos y la trabajamos y va a producir en nosotros fruto y fruto en abundancia. Ahora, mire, el mensaje de hoy es un poquito así interesante. Fue lo que el Señor me inquietó en cuanto al tema que voy a manejar el día de hoy. Entonces, dice acá, veamos, Génesis 41, 47. Tal como se había predijo. Es decir, Dios había dicho que iba a haber una producción. Definitivamente, el que está en mí lleva mucho fruto. Es algo que Dios dice que va a pasar. Entonces dice, había dicho, la tierra produjo cosechas abundantes. Entonces el plan de la semilla es de que haya cosecha en abundante. Por ahí tengo un estudio de cuántos granos produce la siembra. Eso más será en otro tema. Un grano de trigo, ¿cuántas espigas y cuántos granos produce? Y está comprobado por aquellos que cultivan cuánto produce. Entonces quiere decir que si me dieron un grano, ese grano tiene que producir espigas. Si hay espigas, va a haber cosecha. Entonces no solamente te quedes con el mensaje que te dan, porque de repente el que está hablando dijo algo, tú tienes que irlo a chequear a la palabra si es cierto lo que te están diciendo. Es decir, tú tienes que ser bueno, diligente en cuanto a la palabra. Es decir, no todo aquello lo que te digan tienes que decir amén. Es decir, hay mucha gente que te predica, pero tienes que ver si eso está en la palabra. Es decir, porque de repente no lo dice la Biblia, eso acá, pero si usted no maneja la Biblia, puede que el que esté diciendo dijo algo, como aquel que dice, ayúdate que yo te ayudaré, y eso no lo dice la Biblia. El que madruga Dios le ayuda, tampoco. Y hay gente que se chanflea, dice cosas que no dice la Biblia. No, fíjese que el pastor dijo, ay santo Dios, mire usted. Entonces uno tiene que ser cuidadoso, porque a veces para que la gente le ponga atención a uno, dice, lo dijo el apóstol. Y resulta que el apóstol no dijo nada. Entonces, no es tanto que lo haya dicho el apóstol, es que lo haya dicho Dios en su palabra. ¿Cómo decir? La base nuestra es la palabra del Señor. Le da ese aplauso fuerte. Esa es nuestra base. Ahora, Dios dijo, y así sucedió, iban a haber cosechas abundantes durante 7 años. Ahora, claro, eso usted lo maneja muy bien. Entendemos que esos años son los 7 años entendidos pre-tribulacional. Luego vienen los 7 años de las vacas gordas y las vacas flacas, las vacas flacas, las espigas que se mataron las otras espigas. Es decir, que entendemos de que vienen 7 años de gran tribulación y que va a desbaratar todo lo que hubo en la gran abundancia. Entonces, en las sombras que vemos a través de la revelación de la palabra, entendemos, y a través de lo que dice la Biblia en Apocalipsis, a través de lo que dijeron hombres de Dios, entendemos que hay 7 años de gran tribulación. Es decir, tribulación 3 años y medio, y ahí se pone aún más cardíaco, que se llama gran tribulación. Entonces yo necesito tener mi cosecha. Es decir, que el resultado por el cual Dios te envió la palabra haya beneficiado tu vida. Porque ¿cuántos creyeron en Cristo? Usted es salvo, pero no tiene la garantía de irse con el Señor. La garantía de irse con el Señor es un galardón, es un premio. Algunos saldrán avergonzados. Que no seamos nosotros de los que salen avergonzados.
no que podamos entregar cuentas correctas delante del Señor. Ahora, José, ¿qué dice? Recogió todas las cosechas. Donde había producción de trigo, estaba recogiendo. Y recogió donde crecía en Egipto, guardó en las ciudades el grano en los campos. Es decir, que granos de afuera, granos de adentro, granos de otro lugar, pero parte del territorio, él los guardó. Luego, él llegó al matrimonio y se casó en medio de ese trabajo. Ahora, no me voy a meter ahí, no, que quiero agarrar el rumbo de lo que del mensaje que quiero lanzar. Entonces, básicamente hay que trabajar para la cosecha. Es decir, te toca que trabajar tu siembra. Te toca que trabajar que la semilla que te dieron no se desperdicie. ¿Sabe qué dice? Que el sembrador salió a sembrar. ¿Usted ha oído eso? Parte de la semilla cayó ¿dónde? A la orilla del camino. Y la que cayó a la orilla del camino, ¿qué pasó? Las aves se la llevaron. Y cuando habla de aves, habla de espíritus. Fue aquel que cogió la palabra rápido, emocionante, pero luego la abortó porque tuvo problemas. Mire, van a haber problemas. Dice, ojalá que no hubieran, pero hay. Entonces usted tiene que saber que hay guerra avisada. Van a haber problemas, pero Dios prometió estar con usted hasta el final. Entonces nos toca que agarrarnos del Señor. Ahora, otra semilla cayó entre piedras. Pero dice que las piedras ahogaron la semilla. Y luego dice que cayó entre espinos, unas aflicciones, sufrimientos, situaciones difíciles. Y resulta que los espinos también dio lugar a que no hubiera producción. Ahora dice, otra parte cayó en buena tierra. Ahora, usted dígale, ¿tú debieras o eres buena tierra? Porque si eres buena tierra, tienes que producir mínimo, aunque hay menos todavía, el 30%, el 60%. ¿Y sabe qué? ¿A qué le apunto yo? Que las primicias son los que producen el 100%. ¿Qué le quiero decir? La iglesia más que vencedora es una iglesia que aprovechó al máximo la palabra. Por eso le digo la importancia de cosechar bien. Es decir, aprovechar. Es decir, cuando alguien falta, no está perdiendo un culto, está perdiendo la administración del Espíritu. Fíjese. Claro que entiendo todas las cosas que pasan, aunque dice gente que hay personas que nos tienen bien tigreados y están constantemente, no están aquí, están viendo los mensajes, y qué bueno que uno esté al tanto porque eso es entendible. Pero tratar que la palabra uno no la deje caer, no, que aprovechemos. Es decir, que si cayó un aguacero, el canal llevó el agua y en lo que cayó lo aprovechamos. Entonces que nosotros trabajemos. Ahora el punto es, ¿qué tiene que hacer el labrador? ¿Qué tiene que hacer aquel que está trabajando con la semilla? ¿Usted ha visto que a veces en los lugares ponen espantapájaros? Pero hay pájaros que se paran en los espantapájaros. Ahí están, no sé. Miran que no es real. Es decir, a la vista del amo engorda el ganado, dice. Y aquí el beneficiado es usted. Aquí la palabra que Dios nos envíe, la bendición es para nosotros. Le da ese aplauso, Señor. Entonces necesitamos trabajar. Ahora, el que trabaja, mire, tiene que bregar, chequear la tierra, abonarla, rogar que Dios envíe la lluvia, la bendición y produzca. Amén. Entonces uno dice, Señor, tengo que cuidar lo que tú me diste, tengo que cuidar. Y uno de los enemigos de la semilla es usted. Aparte que hay muchos enemigos y hay malas semillas. Tengo otro estudio ahí que hablo la producción de las cosechas de las malas semillas. Pero nosotros tenemos que recibir buena semilla. ¿Y qué es lo que dice? En el campo que cayó, dice, con su esfuerzo y su trabajo
produjo. Evangelio de Lucas. Entonces, para que haya buena cosecha hay esfuerzo y trabajo. Dice, era buena tierra, con su esfuerzo y su trabajo produjo. Entonces, si yo recibo la palabra, pero no tengo esfuerzo, si yo recibo la palabra, pero no tomo en conciencia que definitivamente la palabra no es para oírla, que se diga, que me paro como oidor olvidadizo, me miro y digo, ah, sí, dice, se ve como el que se mira en un espejo, dice la Biblia. Y luego se dio cuenta de que era cierto, pero luego se olvida de lo que había recibido. Entonces, el tal no va a tener los beneficios de la cosecha de la palabra. Y nosotros lo que queremos, los buenos resultados, porque la palabra cumple el propósito por el cual Dios la envía. Entonces, si tú le crees a Dios, esa palabra se cumple en ti y da mucho fruto. Señor, no va a caer en tierra, Señor, así se va a echar a perder. No, Señor, yo voy a aprovechar. Y luego dice otro punto, que hay quienes tienen saco roto. ¿Quién lo dijo? Un profeta. Hay mucha gente que siempre está metiendo y no tiene, porque dice que tiene bolsa, saco, o es decir, donde se pone la semilla, roto. Y luego dice, más bien, ustedes están amontonando para sus casas, mientras han descuidado la casa de Dios. Y le digo lo que dice el Señor. Entonces dice, traigan madera y edificad el templo. Entonces habrá bendición para ustedes. Entonces básicamente, cuando uno tiene, imagínense que uno tiene su bolsa de azúcar, ponga por así, o de trigo pues, y tiene un pequeño agujero, y ahí está saliendo la fuga. Es decir, al cabo del tiempo va a vaciar lo que hay. Ahora, ¿sabe por qué dice? Porque hay gente que no diezma. Y por eso tiene viviendo, hay una película que se llama Durmiendo con el enemigo. Esta sería durmiendo con el ¿qué? Con el devorador. Y hasta la pierna le echa. Fíjese, no, uno tiene, es que es por fe y para fe. ¿Sí o no? Vale, entonces mire, con usted es fácil enseñar. Así que, y a veces, por eso le digo que el problema es uno. Porque a veces, no, la verdad que el Señor tiene razón. ¿Tiene o no tiene razón Dios en su palabra? Entonces el enemigo es uno que sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Entonces, pero no estoy hablando solamente de diezmar, te estoy hablando en el sentido de obedecer la palabra. Más que sacrificios, dijo el Señor, yo lo que quiero es obediencia. Amén. Bueno, mire, bueno, eso no puede ser porque hoy estoy empezando el mensaje. Ya me pusieron ahí, hasta de más creo que me pusieron. Primera Samuel 3:7 dice, en aquel tiempo Samuel aún no conocía ni se le había revelado la palabra. Es decir, aquí está como la gente que está empezando llegando al evangelio, no conoce la palabra, no sabe mucho de la palabra. Hay gente que dice, no, Jesús hacía pajaritos así del barro y lo levantaban y salía volando. ¿Y dónde lo dice en la Biblia? No, lo vi en la movie. Sí, pero la movie lo dice, pero la Biblia no lo dice. Entonces no me interesa lo que diga la movie, a mí me interesa lo que dice Dios. Y eso es lo que tiene que interesar a ti, no lo que la gente cuente, sino lo que está con pie de imprenta en el Señor. Ahora, si a usted le preguntan, ¿conoce la palabra del Señor? ¿Usted qué responde? Es la cosecha. Salmo 152 dice, se pone a buscar y si solo 150 tiene, para todo le quitaron una hoja a la Biblia. Es decir que, ¿cuáles son los profetas menores y los mayores? Los mayores son los más viejos, mire, y los menores son los más jóvenes. No, tampoco no está hablando de edad. Es decir, y el por qué entonces, es decir, que conocer la palabra es de que tú la escudriñas. Es decir, que no te quedas. Bueno, hay algo que a usted le guste mucho, dígale, hay gente que le gusta el chocolate. Yo no soy dado a los dulces, pero hay gente que le gusta el chocolate. Y tiene un pedazo de chocolate. No, ahí tengo chocolate. Dice, mañana, dice. Te ponen un pedazo de chocolate, ¿qué pasa en la casa?
Tengo alguien que es el bueno para el dulce. Bueno, el que le gusta algo, ¿qué hace? Se lo come, ¿sí o no? Si usted ama la palabra, se va a comer el rollo. Se lo va a digerir, está enamorado del autor, y el autor es su amado Cristo Jesús. Le da ese aplauso fuerte, entonces uno va a amar las cartas del amado. Pero no se le había revelado la palabra. Mire, yo me acuerdo que yo leí la Biblia hace muchos años para tratar de atinarle. Y como tuve un problema que me partí la rodilla por andar chamusqueando. ¿Qué es chamusquear? Jugar pelota. Y estaba jugando en concreto. Entonces las rodillas me la llevé así, se me puso la pierna como el hombre increíble, como así para arriba, y no había quien me cuidara. Entonces yo dije, y acostado. Yo dije, bueno, pues no tengo nada que hacer. Me voy a poner a leer. Y me acabé la Biblia. ¿Qué se me quedó? Nada. Entonces tampoco es, no es que pedirle al Señor, ¿entiendes lo que lees? ¿Se acuerda cuando pasó el evangelista y se paró a la par del hombre del carro? ¿Entiendes lo que lees? Y que le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Ahora, los que explican la palabra tienen que tener otro nivel. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes, porque, hermano, uno dice, no, usted, yo quiero, aunque sea ser apóstol. Y ni siquiera la Biblia lee. Es decir, que alguien se tiene que equipar. No porque le dieron un tirito a alguien ya es pastor. No, por favor, dígame siervo. ¿Y siervo y no hace nada? ¿Siervo de qué? Entonces, mire, mejor no regañemos, porque es el tiempo se va muy rápido. Entonces, conocer. Uno, ¿a quién hay que conocer? Al Señor. Luego, después de conocer al Señor, ¿qué hay que hacer? Que se le revele la palabra. Entonces tienes que tener relación con Dios y relación con su palabra. Esa es tu vida devocional, y aparte lo que tú buscas en la palabra. Entonces Él te puede enseñar su palabra, aparte de aquellos que el Señor delega para la enseñanza de su palabra. Ahora, mire pues, sigamos viendo así rapidito, porque aquí el tiempo está demasiado rápido hoy. Primera Samuel 3:21. El Señor volvió a aparecerse. ¿El Señor se aparece? Miren, aquí curiosamente esta palabra aparecerse dice algo tan interesante. Y dice, el Señor volvió a aparecerse en Silo. ¿En dónde se apareció el Señor? En Silo. Pues allí, ¿dónde? En Silo. Se manifestaba ¿a quién? A Samuel, el Señor, ¿por medio de qué? Su palabra. Ahora, el Señor se parecía, pero resulta que aparte de aparecerse, el Señor se le revelaba. Entonces, manejemos el texto, muy interesante. Se revelaba por medio de su palabra. Y Silo básicamente es Shiloh. Y Shiloh significa un sobrenombre que se utilizaba para hablar del Mesías. Eso significa Silo. Es un sobrenombre del Mesías. Entonces, el Señor se le aparecía por medio del Mesías. Es decir, Dios se puede manifestar a tu vida a través de Cristo. Le da ese aplauso, el ungido. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí, así lo que dice ahora. Y pues ahí se manifestaba Samuel. La palabra manifestaciones habla de revelación por medio de su palabra. Entonces necesitamos que el Señor nos auxilie. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Usted tiene que tener hábitos. Tiene que tener más de algún hábito. No me dejaron el micrófono acá, pero ¿usted qué le gusta hacer?
Mire usted, fíjese, míreme el pecho, puro gym. ¿Cuáles son sus hábitos? No, pastor, yo no soy gym, yo soy bicicleta en bajadita. Por eso, mire, ¿cuál es su hábito? Vamos a ver, empecemos aquí con algunos. Viene el micrófono, gloria a Dios. No va a decir usted que no hace nada, porque todo está cardíaco, pero algo que hace con frecuencia. Mire, pastor, yo quizás salgo a correr siempre a las 3 de la mañana. Pues que está bueno, digamos. Y ya que lo trajo, ¿cuál es su hábito? Correr detrás del bus. A correr tras del bus. Tiene que ver algo que hace usted con frecuencia. Quizás usted es fanático de una serie de televisión y no se la pierde, pero el culto sí. ¿Qué serie? No sé cuáles son las novelas de ahora. ¿Alguien la sabe? Ay, tata chisfú, usted ve antes que lo agarre. No, pastor, yo aprovecho bien el tiempo. ¿Qué hábito usted tiene? Estoy pensando ir a trabajar en la mañana. Trabajar, dice. ¿Qué hábito? Leer la palabra. Leer la palabra. Esta calidad, no, hombre, que ustedes son muy espirituales, Señor. El carnal soy yo, perdónenme, amados hermanos. ¿Cuál es su hábito? Jugar con los niños. Jugar con los niños. Mire, hábito es algo que usted siempre lo hace. A veces discutirse una su comidita en el chino, pues. Pero las personas tienen hábitos. Los hábitos se hacen por costumbres. Es decir, de que se empezó a practicar y ya es parte de la vida. Bueno, le menciono algún hábito que usted debe tener. Cepillarse los dientes. Si no hay Padre Santo. ¿O no? Bueno, un hábito. Se pone pijamas cuando duerme. La que tiene chibola así grandota y así. Tiene que tener hábito. No, o duerme con ropa. No, pastor, tengo mi pijama, fíjese, uno del osito. Pues está bueno, bueno. Pero es decir que hay hábitos. No, pastor, fíjese que yo una noche antes de irme a dormir, mi cereal de chocolate con poquito de leche. Yo conozco gente que así le hace. Hay hábitos, algo que usted hace. Pero, ¿será que usted se va a la cama antes de leer un versículo? No. No, Señor, como dice, meditaba en tu palabra en las vigilias de la noche. ¿Usted será que después del culto todavía se va a pegar un su par de versículos a la casa? O la Biblia parece que es nueva, te la compró hace 10 años. Bueno, no, pastor, es que es computadora la que tengo. Pues no hay problema. Entonces, yo necesito que el Señor se me revele. Se me va a revelar a través de Cristo. Entonces, la gente necesita a Cristo para que haya revelación de la palabra. Y nadie llega al Padre sino a través de Cristo Jesús. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, lo necesitamos. Ahora, Salmo 119, 18. Mire lo que dice David. Ábreme los ojos. ¿Para qué está pidiendo David que le abra los ojos? Para contemplar las grandes maravillas de tu enseñanza. Bueno, para que alguien pida eso, es alguien que se deleita en la enseñanza, ya no en la palabra. No, pastor, viera que es, a mí cuando eso es de la enseñanza, a mí me encanta, pastor. Mire, yo casi más enseño que predicar. Es parte de, bueno, eso es lo mío, pues. Me deleito, yo escudriño y enseño. Ahora, cuando me pongo a predicar, hasta el intérprete ya no me aguanta. Porque voy a las mías y lo que el Señor diga. Pero sabe usted que tiene que estar conectado uno para las dos cosas, tiene que estar conectado uno al Espíritu. Pero usted necesita ser instruido. Amén. Pero necesita que Dios le abra el entendimiento, le abra los ojos espirituales para ponerle foco, pueda
admirar, contemplar las grandes maravillas de las enseñanzas del Señor. Ahora, dice el Salmo 119, 18, la nueva traducción viviente, dice: ábreme los ojos para que yo vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Entonces, este es otro nivel. No es el que lee, sino el que se deja enseñar. Y para ser discípulo, uno se tiene que dejar enseñar. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? La cosecha del trigo. Es decir, que la palabra cumple el propósito por el cual Dios nos la da. Es decir, Señor, porque vi usted que, mire, que el Señor me perdone. Pero hay gente que se para en los púlpitos y ni siquiera la Biblia habla. Habla un montón de cosas menos del Señor. Y definitivamente, si estamos en el púlpito, no es para motivación. No es para decirle: usted va a ser rico. Y hablarle de cosas que se la creen el pastor, porque ellos son los que tienen, pero la más gente no tiene nada. No, definitivamente, sí, mire, Dios nos va a pedir cuentas a los que enseñamos. Así dice: los que enseñan, Dios le va a pedir cuentas. Hermano, entonces uno no puede darle tuste a la gente. ¿Qué es tuste? Darle cuentos. Y si no se sabe uno algo, se lo inventa. No, tampoco. Porque, mire, uno tiene que indagar. No es, me toca predicar medio, voy a hojear la Biblia. Ajá. Hermano, el que no tiene en el banco no saca nada si no tiene. Es decir, no es que prepares el mensaje, es que te prepares tú. ¿Y cómo te vas a preparar? Cultivando el trigo que Dios te da. Le das aplauso fuerte. Es de trabajar el mensaje que Dios te da. Ahora, enséñame. Ahora, otro nivel, tú estás creciendo en los niveles para la cosecha. Y dice Job 36:10: despierta además mi oído. Entonces, hay quienes que tienen oído dormido. ¿Cómo así, pastor? Oído dormido. Mire, ¿cómo decía el otro? Señor, por favor, que pueda. ¿Cómo decía el versículo anterior? Deje ver. Decía eso acá. Abre mis ojos. Aquí son ojos. Aquí lo que dice: despierta el oído. La revelación viene: ojos, oídos. Cuando el Señor caminó con los que iban a Emaús y les partió el pan, ¿qué dice? Se le abrieron los ojos y el corazón les hacía así. Y decía: ¿acaso no nos servía el corazón cuando Él nos hablaba? Entonces ya había llegado a oídos. Lo habían visto como un peregrino. Ahora, entonces, despierta además mi oído. Despierta el oído de ellos para la corrección. Entonces, necesito yo. ¿Usted le atina cuando anda mal? No. ¿Sí? Hermano, uno sabe cuando uno anda de chanfle, recontra chanfle. Es decir, uno sabe. Uno sabe cuando, mire, yo lo voy a ejemplizar hoy no tipo oveja, lo voy a ejemplizar tipo luciérnaga. A veces anda prendido y a veces anda apagado. Si anda en el espíritu, anda encendido. Pero si se vuelve carnalote, hasta humo entra echando cuando entra a la iglesia, pábilo que humea. ¿Se mantiene más encendido o más apagado? Ay, pastor, hoy me trajo para regañarme. Es la idea. Lo que le quiero decir: pongámonos las pilas. Que la palabra cumpla el propósito de nosotros. Entonces, oído, Señor, por favor, háblame, Señor, que no tenga oído dormido. Entonces, hay gente que tiene ojos y oídos dormidos. Bueno, dice: para la corrección, que yo entienda cuando ando mal. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Quiere decir que hay gente que anda en sus pecados meros feos. En la noche, ¿quién sabe lo que estás viendo en la computadora? O en tu teléfono. No le digo que parte el enemigo en uno mismo, pues.
Ay, pastor, esto fue un poquito duro eso. Sí, pero la verdad. Entonces, dice acá, si escuchan y obedecen a Dios, ¿qué pasa? Quiere decir que si yo oigo, escuchar es poner atención y aparte obedecer. Entonces Dios bendice a los que escuchan su voz, escuchan su palabra y la obedecen. Por lo tanto, el que busca a Dios y lo escucha, Dios lo bendice. Entonces ya pasó nivel oír palabra, nivel enseñanza, ya están viendo sus ojos, sus oídos están oyendo, entonces está creciendo, la semilla está desarrollándose y rompiendo tierra y saliendo, está creciendo para llegar a una cosecha. Ahora, y dice, serán bendecidos con prosperidad. Entonces la base de la prosperidad es oír la palabra y ponerla por obra. Le das aplauso fuerte. Entonces la base de la prosperidad. Ahora, ¿cuándo Dios va a bendecir con prosperidad? ¿Qué dice ahí? El resto de su vida. Eso quiere decir hasta que te pongas chocho. ¿Qué es chocho? Vejestorio. Pero para no decírselo así, se oye mejor, más suave, chocho. Entonces, es decir, vejestorio. Ahora, viejo, reprendo, dice usted, ¿verdad? Pero bueno, está bueno, mire. Aunque la verdad. Entonces dice, el resto de su vida, todos sus años serán, ¿cómo? Alegres. Entonces, si todos sus años van a ser alegres, usted no tiene que andar empurrado. No, pues dice que va a ser alegre mi vida. Amén. No sigamos. La semilla está creciendo, mano, se está poniendo verdecita, está poniéndose bonita. Bueno, y eso es lo que Dios quiere que suceda. Ahora, mire, Job 33:15. Ahora empieza ya otro nivel, ya empieza a conocer al Señor, empieza a conocer la palabra, empieza a amar la enseñanza, empieza a tener experiencias con Dios, que Dios te habla, empiezas a tener visiones. Y qué lindo, hermano, aquí en la iglesia están pasando cosas lindas, a mí me las cuentan y yo me entero, hermano, de cosas tan lindas. Han visto un montón de cosas que han visto acá. Es más, hasta me hablaban de este domingo, me hablaban que el Señor se apareció a una persona y le habló. Y lo que le dijo, que nos dijera que Él nos amaba mucho. Hermano, y yo sé que la Biblia dice, donde 2 o 3, ¿qué pasa? Que están reunidos en mi nombre, ¿qué? Ahí está Él. Y aquí no nos reunimos 2 o 3, ahí vemos, al menos estamos así. 5 un lado, 5 en otro lado. Entonces, Dios tan maravilloso, Dios está con nosotros. Le da ese aplauso fuerte. Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. Eso lo dice Él. Pero viene Dios y empieza a darte sueños y visiones. Entonces, tu vida está desarrollándose, incrementándose a un nivel espiritual. Entonces ya se empiezan a activar los dones. Tu vida tiene que ir en ese proceso de desarrollo hasta que llegue la cosecha, que diga producto terminado. Ahora, dice ahí, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces Él revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Ahora viene revelación y enseñanza de Dios. Por revelación al oído. Quiere decir que Dios se toma el tiempo para acercarse contigo e irte a hablar. Y no solo irte a hablar, irte a enseñar. Sí, lo toma. Al que ama la palabra, Dios le da semilla al que siembra. Si usted no ama la palabra, no la siembra, es decir, que aprovecha lo que Dios le da. Entonces, si tú utilizas bien lo que Él te da más. Es decir, aprovechar lo que Dios nos da. Ahora, dice, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. Mire, yo creo que a usted le ha pasado, que a veces, que a veces Dios le ha dicho algo.
Y de repente se despertó. Dios me habló, Dios me habló. Qué visión, qué enseñanza, que lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Arrepiéntete. No, pero es decir, vino una enseñanza. El afuera que te habló. Pero de repente se acostó otra vez. Y de ahí se levanta. ¿Y qué me dijo? ¿Y qué me dijo? Sí, porque no apuntó. Y ahora que tiene su teléfono, el Señor me habló a la 1, a las 2 y a las 3 que me arrepintiera. Bueno, entonces, es decir, pero hermano, que el Señor le hable a uno, qué lindo, porque dice, Él revela al oído. ¿Y para qué? Para que el hombre se aparte de sus malos caminos, de enseñanza. Entonces, Dios nos puede hablar. Génesis 35:7 dice, 35:7, y edificó un altar. Apagámonos acá. ¿Usted tiene altar? O en la cama. Señor, lo que te dije ayer te digo hoy. Se va a acostar. ¿Y qué le dijo ayer? Nada. ¿Y hoy? Tampoco. Es decir, hermano, hay quienes quieren ver la gloria de Dios, Señor. Ay, que cuando yo predico que hayan truenos. Hermano, que los muertos resuciten. Al rato los muertos se vuelven a morir por causa que no está bien usted. Mire, ¿qué le quiero decir yo? Mire, ¿qué es tener altar? Ya es otro nivel. Tú tienes fe y le hablas al invisible. Sabes que no hay nadie contigo, pero Él está ahí. Le da ese aplauso, entonces usted ya tiene altar. Mire, ¿cómo más o menos se nota los que tienen altar? Viene usted a los ayunos. ¿Cuántos ayunos han habido este año? ¿Cuántos lleva usted? Pastor, ¿cuántos desayunos llevo? Me hubiera preguntado, no cuántos ayunos tengo. Ay, pastor, otra vez me está regañando. No, estoy hablando del crecimiento de la semilla. Amén. No, pastor, cuando hablan de ayuno, yo a la primera hora ya me he volado el primer sándwich. Es cuando más hambre me da. Así porque tiene batallas con usted. Ayunar es negarse usted para alimentar su vida espiritual. Y entonces cuando usted ayuna, definitivamente tiene motivaciones. ¿Por qué? Salmos, Isaías 58, motivaciones del ayuno. Entonces, definitivamente necesitamos ayunar. Habrán vigilias. Ah, sí, pastor, qué desveladas me he pegado, viera usted. No hablo desveladas, hablo vigilias. ¿Y qué es una vigilia? Donde usted solo ha dedicado su tiempo a buscar al Señor, orar. Donde usted le dice a su esposo, mira corazón de coco, mira, si no me quiere yo tampoco. No, mira corazón, le dice. Mira corazón, yo sé que no puedes dormir sin mí, pero hoy vas a hacer una acepción, porque esta criatura necesita buscar el rostro de Dios. Son tus vigilias. Lo busqué en las vigilias de la noche. Está desarrollándose la semilla. No, entonces viste, primero oído dormido, lo despertaron. Después ojo dormido, lo despertaron. Ahora resulta que el que se duerme hay que despertarlo. Despiértate tú que duermes. ¿Y qué va a pasar? Y te alumbrará iluminación y revelación, Cristo. Es el desarrollo de la semilla. Ahora dice, edificó un altar. Usted necesita su altar, usted necesita su comunión, su relación con Dios. Entonces crecimiento. Es decir, ya empieza a haber hambre, empieza a haber apetito por la palabra, empieza el Señor a manifestarse. Y entonces resulta que empiezas a buscar. No, pastor, viera que yo ya le gané al Señor 43 días de ayuno. Si medio ayuno no aguanta, ¿qué serán 40? Ay, se desaparece. No, yo no soy legalista. Mire, yo lo que estoy haciendo es enseñarle. No voy a ir a chequearle las rodillas. Déjeme ver, quiero ver. Si las tiene así suavecitas, es que usted no ora. Si tiene callo, quiere decir
a Spongebob se parece que abrió 2 agujeros en la madera donde oraba. Bueno. Bueno, dice, y llamó el lugar, ¿cómo le puso el lugar donde edificó el altar? Betel. ¿Y qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Entonces, ¿cuántos son templos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque hay movimiento del Espíritu de Dios en usted. ¿Cuándo huía delante de su hermano? Bueno, es otra cosa, otro negocio. Ahora, muy bien. Entonces, ay Dios, voy por la 12 y tengo 21. Job 36, 15. Al pobre librará de su pobreza. Está hablando de la gente que se está metiendo con Dios. Y esa es promesa de Dios. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Quiere decir que puede que no esté haciendo lo que le toca y Dios le tiene que abrir el oído para decirle qué es lo que tiene que hacer. Ahora, dice, asimismo te apartará de la boca de la angustia. Quiere decir que te va a revelar y te va a decir, este es el camino, este es el camino. No te toca que ir por ahí, por el valle de las patadas voladoras, sino que te tienes que salir de ahí. Ya, te va a enseñar el camino correcto. Entonces, apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro. Ay, mire, años felices y libre de apuros. ¿A cuánto les gustaría así? Es cuando el trigo se está cultivando, tu vida espiritual se está cultivando más. Y luego dice, te preparará mesa llena de grosura. ¿Qué está diciendo ahí? Grosura habla de tuétanos. Cuando habla de tuétanos habla de unción. Lo que está diciendo, te va a preparar una mesa con tremendas unciones. ¿Y a cuánto les gustan las unciones? Sí, pastor, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Las unciones, gloria, sí, pero eso es desarrollo de la semilla para que vaya creciendo. Ahora, todo aquel que está en mí da fruto. Es decir, mi permanencia, esa es mi perseverancia en el Señor. Entonces, sigamos viendo detalles interesantes de trabajar la semilla, la palabra del Señor en nosotros. Isaías 56:1. Esto dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Sean justos. Quiere decir que me tengo que practicar justicia, ser correcto. Me está enseñando una vida agradable. No seas chanchullero. ¿Qué es chanchullo? Es que yo hablo, mire, yo hablo puro lenguaje de mi pueblo. ¿Qué quiere decir chanchuy? Tramposo. Cristiano y tramposo. Por poco le ponen por nombre Jacob. Entonces, miren, justos imparciales, no hagan acepción de personas ni sean favoritistas. A este sí, a este no, no hagan excepción de personas. Tengo un versículo que dice, no desprecien a nadie porque eso es pecado. Pero eso lo tengo para otra enseñanza. Miren, pues. Vea, dice, hagan lo que es bueno. Esos amenes me están impresionando, fíjese usted. Hagan lo que es bueno, hagan lo que es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Qué dice el Señor? Porque vendré pronto. Que el Señor nos encuentre haciendo lo que a Él le agrada cuando Él venga. Le da ese aplauso, haciendo lo correcto, haciendo lo justo. Ahora, ¿y para qué viene Él? Rescatarnos. ¿Y cuántos quieren estar en el gran rescate? Para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Entonces habrá diferencia entre el que es santo y no es santo. Pero como nos estamos desarrollando, mire, por eso hablé de la vida del principiante que no conoce la palabra, la vida del principiante que todavía no conoce al Señor. De ahí empieza a tener visitaciones del Señor. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos mantengamos y que no menguemos, que no nos acomodemos, porque nosotros podemos caer en acomodamiento. ¿Qué dice usted? No, pastor, yo más o menos estoy. Ya me dan privilegio, ya me dan mi tirito para predicar, pues ya estoy más o menos, ya estoy bien. No. Tú no tienes que acomodarte.
hasta que veas a Cristo. Es decir, tu perseverancia, el que persevere hasta el final será salvo. No te acomodes, porque llegaste a un nivel, tienes que crecer a más. Tiene que crecer a más. Tiene que crecer a más. La luz del aumento de la luz, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de aumento, hasta que llegue el día pleno y sea la manifestación del lucero de la mañana, Cristo Jesús. Es decir, Señor, no voy a descansar hasta que se manifieste esa gloria maravillosa tuya en mí, Señor. Ahora, entonces dice el Señor que sea justo. Sí, pastor, más o menos. Dice, check. Sí, pastor, fíjese que de todos esos que usted me dijo, los tengo, fíjese. Hasta le faltó decirme que sea santo. Mire, yo creo cada vez que viene el mensaje de Dios, no se lo aplique al que no vino. Usted diga, ese mensaje es para mí, porque yo soy la novia, la futura esposa del Cordero y tengo que amar lo que el Señor me dice. Amén. Ahora, entonces, bueno, cosecha. La gran cosecha del Señor, sus primicias, son la iglesia del arrebatamiento. Mire, es mejor que ahorita nos pongamos las pilas a que nos las pongamos en la gran tribulación. Es decir, pastor, pero no sabía yo que había que consagrarse. Hermano, hay que consagrarse. Es que no me lo dijeron, se lo digo, hay que consagrarse. Hay que obedecer a Dios. Sí, pastor. ¿Me oyó? Entonces soy libre de su alma. Mi tarea es decirle a usted y también aplicarlo para mi propia vida. Decía mi apóstol, el apóstol Ríos en sus tiempos, decía, cada quien mire cómo empaca su paracaídas. El asunto que a la hora que se tire el avión, no sea que una chamarra lleve en vez de paracaídas. O no lleve de aquí a cremitas que sean GMS para raspones, paracaídas y para... No, que usted lleve lo que tiene que llevar. Amén. No, pastor, yo me estoy preparando. ¿Usted se está preparando para irse con Cristo? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Se está preparando para irse con Cristo? Tiene que trabajar la palabra. Porque mire, yo puedo estar aquí en el culto y pegarme unos coros que pues usted tiene, la voz del arcángel Miguel tiene usted. ¡Hala usted, hombre! Cuando usted llora, cuando usted canta, la tierra tiembla. ¡Ah, pues qué cañonazo! Pero a la hora del culto ahí anda afuera. ¿Y entonces? ¿En qué estamos? ¿En la canción? ¿Yo solo canto solo por cantar? ¿O porque nosotros cantamos por causa del Dios que es, por la palabra de Él? Es decir, que nosotros tenemos que ser amadores de su palabra. Amén. Sí, pastor, usted no sabe que yo cuando me salgo es porque voy a dar clases. A mi respeto, porque entonces usted es de los que trabajan con semilla. Ahora, manifestar la justicia del Señor en nuestra vida. Ahora, mire, santo Dios. Y eso que no tengo intérprete, ya si el tiempo se me está yendo. Jeremías 23, 28. Mire, no, pastor, yo soy profeta. Mire, el que profetiza no porque profetiza es profeta. Hay don a la diferencia de ministerio. No, pastor, soy evangelista, fíjese que di un tratado. Pues está bueno, mire, por ahí va. Pero es muy diferente el ministerio de ministro a nivel evangelista. No evangelisto. No, que es que evangeliza. Pero mire, pongamos lo que dice ahí. Si alguien dice que es profeta y tiene un sueño, mire, el Señor aquí, el sueño lo pone muy abajo. La visión la puso aquí más abajo. Está diciendo, si alguien tiene un sueño, que cuente su sueño. Y luego dice, pero si yo envío mi palabra, es muy diferente.
Entonces, alguien puede tener una visión pero muy diferente cuando Dios habló, haz esto y esto y esto. Entonces es una revelación y Dios hablando. Entonces, dice, pero si yo envío mi palabra a alguno de ellos, tiene que anunciar mi palabra verdadera. Una cosa es la paja. Comparó el sueño a paja. Quiere decir que el nivel, sí, pastor, es un sueño sueño de profeta, sí, pero es un sueño. Pero muy diferente cuando el Señor ha hablado y ha dicho esto. Entonces dice, una cosa es la paja y otra cosa es el trigo. Y cuando está diciendo el trigo, está hablando de su palabra. Entonces nosotros tenemos que necesitamos la cosecha del trigo. Porque la paja la queman. Y dice, hay gente que sueña mucho. Y dice, por ahí dice, y dice que yo le he hablado y no les he dicho nada. Es claro que van a haber sueños. No estoy diciendo que no, pero la revelancia, es decir, que tiene mayor nivel donde sobresale la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Le da ese aplauso, es la palabra de Él. Así son mis palabras. Hermano, pero esto ya es otro nivel cuando usted ya está moviéndose. Hermano, uno dice, así dice el Señor. Hermano, qué chico eso. ¿Y si no ha dicho nada el Señor? Mejor dirías, así dice Chepita. Sería ella, ¿verdad? Pero qué bueno que mire, lo que le estoy diciendo, Dios sí habla. Pero lo que tenemos que estar metidos con Dios. Bueno, nuestro Señor, ayúdanos que nosotros estemos conectados con Él, estemos metidos. Mire, no le estoy diciendo que lo que está haciendo está mal, no, lo que está haciendo hay que mejorarlo. Su relación con Dios hay que mejorarla. La palabra de Dios tiene que usted procesarla. Que seamos vacas. Ay, pastor, tampoco insulte, ya me dijo luciérnaga y ahora me está diciendo vaca. Mire, no, lo que le estoy diciendo, ¿por qué? Porque la vaca rumea. Bueno, la vaca nos ganó, tiene 4 estómagos. Y usted con uno no aguanta, pero mire, tiene 4. Pero resulta que la vaca se come. Y luego cuando usted la mira en la grama, no está mascando chicle. No está mascando, está sacando de un estómago y volviendo a rumiarlo y lo pasa al otro. Y luego se pega otra mascadita y así, y luego lo elimina. ¿Sabe? Nosotros tenemos que la palabra examinarla. Dios te puede dar varias luces sobre una misma palabra. Le da ese aplauso, te puede dar otras revelaciones sobre una misma palabra. Es examinarla. Pero, ya que lindo cuando usted evolucionó. Ustedes ya debieran de ser maestros. No hay necesidad de volverles a repetir las doctrinas elementales. Y cuando habla doctrina elemental, habla la doctrina básica. Eso ya lo debían de manejar. Ustedes debieran de ser maestros. ¿Quiere decir que el Señor quiere que evolucionemos? Sí, Dios quiere que vayas a otro nivel. Pero si nosotros no guardamos la palabra, puede que nos estén dando el mismo mensaje y dice, qué palabra, pastor. Y resulta que el pastor lo que hizo, darle la palabra que le dio hace 2 o 3 años, se la mandó otra vez. Hay algunos que me tigrean, pastor, fíjese usted que ese mensaje usted hace un tiempo atrás lo predicó. Good, andas bien, le digo. ¿Por qué? Porque hay que sacar cosas viejas y sacar cosas nuevas. Hay cosas que usted ya oyó, pero hay otras que otras personas que han venido a la iglesia, están viniendo, no la han oído y necesitan repetir las cosas. Apóstol Pedro, no me cansaré de volver a enseñar las mismas cosas que yo les he estado enseñando. Entonces habla de volver a enseñar. Amén. Vaya. Entonces, aquí otro nivel. Y
aquí, no, pastor, esto dice el Señor. Por eso fíjese que cuando Dios nos habla, definitivamente usted va experimentando y su fe se hace robusta. ¿Por qué? Porque conoce a Dios y sabe cuando Dios le está hablando. Y sabe, usted tiene la unción y la unción te da testimonio. Dice la Biblia en Lucas 19:12. Entonces Jesús les dijo en este ejemplo: un príncipe fue nombrado rey en su país y tuvo que hacer un largo viaje. Habla de la ida de Cristo Jesús. Y dice, para que el emperador lo coronara. Eso habla la coronación del Señor. Después de la coronación volverá a su país. Habla el retorno al Señor. Y luego dice, y llamando a los 10 siervos, dice, y llamando a los 10 siervos, les dio, llamando a 10 siervos, les dio 10 minas. ¿Qué les dio? Minas. Cuando habla de minas, habla talentos, habla monedas de plata. Ahora, y les dijo, hagan negocio con esto hasta que yo regrese. Aquí está la administración de la economía de la casa. ¿Cómo así? Y resulta que luego dice acá, que se me acabó el tiempo, dice Lucas 19:15, dice, cuando ese hombre volvió después de recibir el reino, es decir, Cristo Rey, hizo compadecer a todos los siervos, a los ministros o servidores, quienes había dado dinero. Es decir, hay quienes se le confía patrimonio que no es del pastor, no, que patrimonio que es de Dios. Y resulta que Dios iba a pedir cuentas aún de lo económico. Mire, véanlo bien. Luego dice, entonces a quienes se había dado dinero, es decir, le dio plateado, que utiliza esa palabra que es moneda de plata o dracma, para saber qué negocios había hecho con lo que le había dado. Entonces como que el Señor te entrega algo y te dice, bueno, yo te voy a confiar estos ingresos, pero yo te voy a pedir cuentas cuando yo venga. Entonces cuando Dios nos da algo, nos toca que manejarlo bien. Si Dios te pone a cargo donde hay manejo de patrimonio de Dios, tienes que ser cuidadoso como lo manejas. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que haga de palabra de hecho lo haces ¿para quién? Para el Señor. Pero dice, cuando llegó el primero le dijo, tu dinero produjo 10 veces más. Quiere decir que le dieron 1, devolvió 10 más. Quiere decir que devolvió 11. Ahora, dice, tu dinero produjo 10 veces más. Aquel hombre le dijo, bien has hecho. Eres un siervo, eres buen siervo. Puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Entonces, aquel que es fiel en lo poco, al menos produce 10 veces más. Habla de los siervos que en lo poco son fieles. Entonces el Señor, Señor, dame la gracia para producir, trabajar lo que tú me das. Ahora dice, esos son los siervos que en lo poco fueron fieles. Ahora dice, luego dice, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. La pregunta es, ¿dónde? Bueno, ¿usted es de la tierra o es del cielo? Entonces, ¿dónde? Los reyes no son ahora. La manifestación de los reyes es después de la manifestación del reino. Ahí se van a evidenciar los reyes. Ahora, luego dice ahí, verso 18, otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Ahora, luego dice, acá también a este le dijo, tú vas a gobernar 5 ciudades, pero no le dijo que era siervo fiel en lo poco. Y luego llegó otro más y dice, llegó otro más y le dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, yo lo escondí. Son aquellos que se les delegó algo o Dios les dio algo y no lo trabajaron. Escondieron o enterraron la moneda, el talento. Entonces dice acá, mire, yo estoy hablando aquí ya de la demanda de aquellos que es la cosecha. Que la cosecha, el Señor vino a ver qué es lo que había recogido, era su cosecha. Aparte que hablamos de la palabra. Entonces resulta que aquí dice,
Dice, y ya estoy concluyendo, Lucas 19:24. Y dijo entonces a los que estaban presentes: quítenle el dinero y désenlo al que ¿qué? Al que ganó 10 veces más, al que fue fiel en lo poco. Pero la gente empezó a protestar. Dijo: Señor, si ya él ya tiene mucho, quiere decir que él trabajó y aparte de haber trabajado, Dios lo bendijo. Entonces hay gente que trabaja lo que es de Dios, aparte que Dios los bendice. Pero aún siendo bendecidos, reciben más bendición, porque Dios quiso añadirles un tanto más que otros no trabajaron. Ahora, luego dice, y aquel hombre dijo: pues al que tiene, ¿se le da qué? Se le da más. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene, ¿qué va a pasar? Se le va a quitar. Entonces, qué importante que lo que da Dios lo trabajemos. Qué importante la semilla que te da Dios, que la trabajes. Qué importante que no dejes a caer a suelo ninguna de sus palabras. Le da ese aplauso fuerte: Señor, quiero aprovechar tu palabra, Señor. Yo quiero no fallarte, quiero honrarte. Entonces, básicamente, concluyo, estoy concluyendo. Isaías 35. Fortalezcan las manos cansadas. Hay que seguir trabajando. Afirmen las rodillas. Ahora, ¿por qué habla de manos y por qué habla de rodillas? Afirmen las rodillas que están débiles. La vida devocional. Esfuércense. Es decir, estás trabajando, pero échale más ganas. Trabaja más, esfuérzate. Esfuérzate para lo que es de Dios y esfuérzate para lo que es tuyo. Dirigente. Ahora, miren, aquí viene Dios. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Miren que ahí viene Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene, Él los va a salvar. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, el mismo que los oídos de los sordos. Aquí entra el traslape de otro nivel. Ahora, estamos esperando que el Señor venga. Estamos esperando buena cosecha. Pero también no hay cosecha donde no se ha sembrado. El que siembra escasamente va a recibir su cosecha. Entonces, que tu recompensa sea completa. Que tú aproveches tú mismo. Quizás sencillamente hoy veniste solamente para recordarte que hay que mejorar algo, o quizás estás muy bien. Porque el mensaje es para todos. Es decir, que la condición de cada uno es diferente. No traigo ojos así con rayos así para tirar. Y que ves. No. Cada quien sabe cómo está. Pero que tu cosecha sea completa. Que aquello para lo que Dios envió su palabra produzca el debido fruto en ti. No te canses de hacer el bien. Trabaja, esfuérzate, ama a Dios con todo tu corazón, que trabajando vas a alcanzar aquello para lo que Dios te alcanzó. Te invito a que te pongas de pie. Podré tener la semilla, pero si no la trabajo, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra. ¿Y qué? Muera. Porque muriendo da mucho fruto. Entonces se cumplirá esto: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que te esfuerzas, yo sé que tú te esfuerzas. Quizás has tenido una jornada dura de trabajo, con este calor que ha estado tan sabroso el día de hoy. Sin embargo, hasta tú mismo venías empujándote para venir a la iglesia, que ya no aguantabas. Que valga la pena. Si te esfuerzas por venir, cuánto mejor si no te esfuerzas más para que la palabra cobre vida en ti.
que te hagas o que nos hagamos obedientes a Dios. Dijo un siervo de Dios: me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que la palabra se vaya desarrollando en ti y que tú vayas evolucionando hasta dar la estatura del varón perfecto. Que esta palabra nos prepare para una cosecha, así como pasó con la moabita en la casa de Booz. Terminando la cosecha, llegó el tiempo del matrimonio, las vísperas de la cosecha. Tus manos levantadas, tú sabes bien aquellas cosas donde tienes batallas. Sabes muy bien aquellas cosas donde aún tienes batallas de parte del mundo de maldad. No ignoramos las acechanzas de Satanás. Padre mío, preséntate. Señor mío, yo quiero dar fruto. Quiero tener una cosecha completa. Dijo aún Pablo: yo siendo un heraldo, no quiero ser descalificado. No que me esfuerzo, no estoy dando golpes al aire. Estaba diciendo que su vida tenía propósito. Tu vida tiene propósito. Dios tiene planes maravillosos de bendición para tu vida. Que el Señor te conceda una medida rebosante, apretada, llena en tu regazo, buena cosecha. Que coseches a manos llenas. Y alégrate de aquel que lo miras prosperar. Alégrate de aquel que lo miras crecer espiritualmente. Ese es el plan de Dios, que llevemos mucho fruto. Padre mío, ruego la bendición tuya. Señor mío, disipa toda turbación. Auxilia, fortalece, Señor, en medio de las batallas y las debilidades. Que podamos, Señor, permanecer perseverando, esforzándonos. Esperamos una cosecha en nosotros. La cosecha, el producto de tu palabra en nosotros. Que se cumpla el propósito por lo cual tú me has hablado, por lo cual tú has enviado tu palabra. Ruego, Señor, que me auxilies, que no me distraigan otras cosas y descuide mi relación contigo. Yo lo haré. Que pueda ser fiel en lo poco, y el fiel en lo poco, 10 tantos más. Tu corazón, tu amor, tu esperanza en Él. Padre, yo vengo desatando bendiciones tuyas en el nombre de Jesús. Por favor, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Y que aparte del esfuerzo de congregarte, haya crecimiento en ti. Aún que el Señor te conceda ver al Señor experiencias como las que están sucediendo ya. Es por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y en esa fe, esa palabra produce frutos. Gracias, Padre. Bendecimos tu santo nombre. Dile al Señor: concédeme conocerte. Concédeme entender tu palabra. Concédeme que mis ojos se abran. Concédeme que mi oído se abra. Concédeme la pasión por amar tu enseñanza. Concédeme el mover carismático. Concédeme oír tu voz y hablar tu propia palabra. Concédeme que yo pueda hacer lo que te agrada, acciones correctas, una vida
conforme te agrada, sabiendo que tú vienes y vienes a recoger tu cosecha. Gracias, Padre. Kia banaya dar banay dar kono amar. Kir batar banaya nara 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 nar banay dar kono amay. Kir banara nara 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 maya dar. Reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré. Tu voluntad sometida en obediencia a Dios. Reservas ni condiciones. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Kia banara nara nara nar banaita. Kir banaita banai.